muchas veces se pasa a llevar efectivamente el derecho internacional, pero con discursos que le hacen sentido a la ciudadanía. Entonces, explicar cuáles serían esas vulneraciones, por qué son importantes considerarlas, si efectivamente está o no este proyecto de legislación presentado por Rishi Sunak contraviniendo importantes derechos internacionales. Lo conversaremos con la abogada académica y magíster en Derechos Humanos y Política Pública, experta en temas de migración, ha sido consultora para distintos también organismos internacionales en esa materia, Valeria España. ¿Cómo está, abogada? Un gusto tenerla nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buen día y un gusto estar otra vez por acá. Muchas gracias por estar con nosotros para conversar de esta materia. Podríamos revisar, si tenemos a mano, las imágenes de qué es lo que dice esta legislación, efectivamente, o esta propuesta emitida por Rishi Sunak. Nosotros tenemos ahí lo que puso el primer ministro, el británico, hace 2 días atrás, muy avanzado el día, y por eso la jornada de ayer fue en el que las reacciones prioritariamente se vieron más abundantes, no solamente en el Reino Unido, sino que también en el resto del mundo y en organizaciones internacionales. Si podemos abrir alguna de ellas que nos permita entender, por ejemplo, ahí estamos. Dice detener a quienes quieran entrar al país. Hay otra que habla, por ejemplo, de que no se podrán aquellos que ingresan al país acceder, por ejemplo, ahí tenemos la imagen, a los principios en contra de la esclavitud moderna, que es una de las más polémicas. Y si abrimos esa pantalla, vamos a ver ahí también los cuatro listados en general de lo que se señala y se postula en esta iniciativa. ¿Por qué estas iniciativas estarían contribuyendo el derecho internacional, abogada? Bueno, sin duda porque de alguna forma coliden y confrontan de alguna forma bastante clara y sin ningún tipo de titubeo, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que de alguna forma Reino Unido se anima a hacer lo que muchos países no terminan haciendo de una manera de alguna forma tan descarnada, que es precisamente contravenir frontalmente compromisos internacionales, que además hay que recordar de dónde vienen, ¿no? El Mástil Internacional de Protección de Derechos Humanos es un recorrido histórico que viene de los momentos más oscuros de la humanidad, donde precisamente como seres humanos y a partir de decisiones de gobernantes que de alguna manera apostaban más a conquistar a través de discursos y publicidad a las masas, de alguna forma ponían de alguna manera en contradicción la propia calidad de humanos, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que sucedió con el nacional socialismo, por ejemplo. Entonces me parece que ahí esto es importante de alguna forma hacer este ejercicio de memoria histórica, porque lo que se está animando a hacer el gobierno de Sunak, que en realidad es precisamente poner en duda todos los avances que ha habido en materia de protección, que van de la mano precisamente de ese momento donde se puso en duda la calidad de humano de las personas, ¿no? Y por lo tanto eso tuvo de alguna manera como resultado, como decía anteriormente, uno de los momentos más complejos en donde hubo maquinaria de muerte dedicada precisamente a desaparecer a las personas que eran consideradas parias, que eran consideradas que estaban por fuera de un ideal de nación. En este sentido, además, creo que también vale decirlo y obviamente excede lo jurídico, y tiene que ver también con las posibilidades que abre la migración en términos de desarrollo humano, y creo que tanto Sunak como inclusive la ministra del Interior, que son parte de un proceso inmigratorio de larga data en Reino Unido, tendría, que también de alguna forma movilizarle su propia historia migrante para tratar de evitar de dar este tipo de mensajes a la base política que obviamente integran, que es la conservadora, ¿no? O sea, este es un recorrido que de alguna manera vemos que Reino Unido ya lleva de alguna forma protagonizando a partir también de las discusiones que se dieron por el Brexit, pero que esto sin duda colide y confronta e incluso es muy, el efecto es totalmente
adverso, porque si nosotros como humanidad, como comunidad internacional, logramos generar pisos mínimos de protección de la dignidad humana, es precisamente porque sabemos que si esos pisos mínimos no se respetan, se puede llegar a afirmar, por ejemplo, algo que en derecho internacional es inconcebible en materia de protección de la dignidad humana, que es precisamente la expulsión, la no admisión, la negación sistemática de la solicitud de refugio, la detención arbitraria, como plantea la medida, y la violación de, incluso no solamente derecho internacional, sino también de principios básicos de protección de derecho que tienen que ver con el debido proceso y que tienen que ver también con los mecanismos que existen habilitantes para que las personas en este mundo donde existe guerra, donde existe hambre, puedan llegar a buscar otras alternativas posibles. Claro, existe guerra, hambre, persecución política también. Por ejemplo, y es importante que usted nos haya mencionado ese recorrido de cómo la Carta Internacional de los Derechos Humanos surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde vimos también lo que significó el Holocausto. Como usted señalaba, la negación de la humanidad, incluso de muchas personas y de grupos. Porque en este caso, además, estamos hablando de distintas menciones o enunciaciones que hace Sunak, que no habla solamente de como lo hacen otros gobiernos, que uno pudiera encontrar cierta lógica, ¿no es cierto? Como hay que pedir formalmente, no se puede permanecer en el país sin efectivamente hacer los trámites para obtener ciudadanía o residencia. En este caso, en el caso del gobierno, se ha dicho, no se puede solicitar asilo. ¿Se puede impedir, por ejemplo, la solicitud de asilo? ¿De qué otra manera se puede? Por ejemplo, para una persona que está arracando porque está siendo perseguida políticamente, algo que vemos en nuestro continente, en Europa, en África, en Estados Unidos, puede ser que se pueda ver en algún momento futuro. O sea, nunca se sabe cuándo uno está cerca o lejos de efectivamente volver a esos espacios en que la humanidad, a la región en la que tú perteneces, al país en el que tú encuentras, ¿no es cierto?, toma esos rumbos que son realmente criminales, de donde se establecen además delitos que luego después efectivamente el mundo va comprendiendo como tales, como pueden ser, por ejemplo, a través de las dictaduras en América Latina, una experiencia que hemos vivido también de cerca, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede solicitar asilo una persona si no es efectivamente arrancando de un país y llegando introspectivamente a otro? Sí, sin duda. Y además estos discursos lo que visibilizan también es discusiones que hemos tenido en los últimos años en la región, sobre todo, por ejemplo, con gobernantes como Bolsonaro, donde evidentemente también los límites de los procesos de discusión democrática, ¿no? O sea, ¿por qué es importante construir democracias sólidas, pero también constitucionales, basadas precisamente en la protección de los derechos de las personas que habitan los territorios? En este sentido, lo que vemos es que hay un discurso autoritario, es un discurso reñido de alguna forma con un Estado de Derecho, sin duda, y que de alguna manera, de alguna forma, haciendo uso de su posición geopolítica, se anima a hacer este tipo de aseveraciones. Ya sabemos que esto ha ocurrido y ocurre de alguna forma por fases y, por ejemplo, Estados Unidos nos tiene acostumbrados a este tipo de propuestas. En el caso de la época de Trump fue algo que sucedió de una manera muy clara y que además viene después, el gobierno de Trump, por ejemplo, después de la larga discusión que hubo por un pacto global precisamente que pudiera amparar tanto a las personas refugiadas, solicitantes de refugio, como a la migración en general. Entonces lo que vemos es que por un lado los esfuerzos de la comunidad internacional han ido por generar mecanismos más robustos de protección de las personas que de alguna manera no están amparadas por sus estados, que están en contextos de movilidad, pero que no pierden su condición de seres humanos, que esto parece muy reiterativo, pero me parece que es clave en la coyuntura en la que nos encontramos. Abogada, es importante, a propósito de que usted está acá, además y es especialista en esta materia, aclararnos algunos términos, porque la diferencia entre quienes usted ha mencionado, Trump, Bolsonaro, lo decíamos hace un rato, hay gente que efectivamente va en contra de algunos aspectos generales, pero en este caso
estamos hablando de un gobierno que menciona términos que son importantes que van mucho más allá. Y por eso le quiero pedir su colaboración. Por ejemplo, cuando dice, no puedes beneficiarte de nuestras protecciones contra la esclavitud moderna. ¿A qué se refiere en concreto? Sí, ahí lo que vemos es que en realidad el término de esclavitud moderna está asociado a la trata de personas, que puede ser con fines de explotación sexual y laboral, y también al tráfico. Entonces, ahí lo que vemos es que también, de vuelta, uno de los principios generales de los pactos globales de los que hablaba, precisamente entre sus puntos, tiene precisamente el compromiso de los gobiernos por luchar contra la trata y el tráfico de personas. No hay que olvidar que este tipo de medidas, precisamente por eso es tan contradictorio, ¿no?, en sí mismo la propuesta que juega de alguna manera con el desconocimiento del público al que va dirigido esto, es precisamente que son delitos, tanto el tráfico como la trata, que son considerados esclavitud moderna, pero que afectan principalmente a las personas en contextos de movilidad, precisamente. Entonces, si una persona, la mayoría de las personas, por no decir que la totalidad de las personas que solicitan refugio en el Canal de la Mancha, por ejemplo, por referirnos concretamente a este caso, son víctimas de tráfico y muchas veces también podría estar asociado a otro tipo de delitos, ¿no? A su vez, también esto creo que sirve para visibilizar algo también muy grave, que es algo que ha hecho también Europa en general, que es la extensión de sus fronteras, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? O sea, el gobierno británico hizo un acuerdo con Sudán para ampliar las fronteras en el sentido de que sea un tercer país. Lo hace Estados Unidos con México, lo ha hecho también Europa en el caso de Libia. Y entonces lo que vemos es que son países, tanto Estados Unidos como Reino Unido, que de alguna manera, valiéndose de determinados acuerdos económicos de dudosa calidad, de derechos humanos y democrática también, hay que decirlo, bueno, generan este tipo de extensión de las fronteras con todo lo que implica. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en Libia, esta esclavitud moderna de la que hablan, de que no va a haber protección, es porque también se empiezan a generar situaciones muy adversas donde las personas que terminan de alguna forma privadas de su libertad en un contexto de movilidad humana y digamos a merced del crimen organizado, son de alguna manera justamente también víctimas de políticas de Estado restrictivas en materia de migración y refugio. Claro, es bien impactante lo que usted señala. Estamos hablando entonces de una legislación que no acogería o que no protegería a quienes han sido víctimas precisamente de la trata de personas. O sea, es bien impactante todo lo que se ha señalado en este anuncio que hace Rishi Sunak. Y solo para cerrar quiero mencionar algo. El Reino Unido es uno de los países con menor cantidad de solicitud de asilo de toda Europa. O sea, si Alemania tiene el año 2021, por ejemplo, estoy viendo una gráfica, 150.000 solicitudes de asilo, el Reino Unido tiene 58.000 solicitudes de asilo. O sea, es muy inferior. Y lo menciono a propósito de lo que te señalaba del Brexit, que se ha visto cómo estos discursos forman parte específicamente de las discusiones políticas internas. Son manera de levantar popularidad en un contexto, en este caso, en el que el gobierno de Sunak está en el suelo de la popularidad con huelgas todos los días, y cambian el foco con este discurso. Y fue lo mismo que pasó con el Brexit, y lo único que hemos visto es que tras el Brexit ningún buen resultado para la propia comunidad local ha tenido ese plebiscito, que fue, entre otras cosas, cargado precisamente de estos discursos antimigrantes que decían que con la separación iba a poder recuperarse entonces el bienestar de la ciudadanía, algo que no se ha logrado en todos estos años, por el contrario, y sin embargo siguen entonces tratando de ocuparse estas cartas para efectivamente lograr cambiar el foco de la noticia o un poco de popularidad. Según lo que usted nos ha informado, efectivamente confirmamos no solamente que se contraviene los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, que es algo que puede ser muy distante, sino que efectivamente se termina usando solo para disputas locales cuando está mucho más allá de lo que los países se pueden permitir.
decir. Muchas gracias, abogada, por esta conversación. Valeria España, abogada académica, además magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas, experta y consultora de distintos organismos internacionales en temas de migración, por explicarnos esta legislación que en el Reino Unido está causando polémica y en el mundo también. Que esté muy bien. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. Una buena jornada para usted también.